chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Tarea Ayudando, donde te estaré ayudando tanto con tus tareas, exámenes, preparación para tus exámenes y demás. Así que hoy día veremos la continuación del tema de triángulos que habíamos quedado pendiente. Esta vez será la segunda parte, así que vamos a empezar. La clasificación. Así es, tenemos la clasificación número 1, que es según la longitud de sus lados, y la clasificación número 2, que es según la medida de sus ángulos. Así es, vamos a ver estas dos clasificaciones. Y tenemos acá, a ver un ratito, si enfoca la cámara, listo, ya enfocó. Listo, tenemos estas dos clasificaciones. Empecemos con la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados, puede ser escaleno. El escaleno se caracteriza por tener los tres lados desiguales. Por ejemplo, algo así. Esas líneas significa que son, a ver, estas líneas que ven acá significan que son de medidas distintas, los lados. Ustedes saben que los lados son esos segmentos que se unen entre los puntos no colineales. En este caso ven una rayita, dos rayitas y tres rayitas. Esas rayitas sirven para indicar que son de distinto tamaño o longitud. Ahora, veamos el isósceles. Este de acá, el triángulo isósceles. Este triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales, de igual tamaño. Si acá es dos rayitas, en el otro lado también serán dos rayitas. Mientras que por último tenemos a los equiláteros. Este último tiene digámosle, una cierta particularidad. O sea, vamos a ver. Sus tres lados, en este caso vamos a ponerle puntito, puntito y puntito, son iguales, los tres lados. Ahora, a su vez, estos tres casos también podemos decir que los ángulos internos cumplen ciertas propiedades. Como por ejemplo, en los ángulos internos del triángulo escaleno, todos sus ángulos tendrán distinta medida. Déjenme un ratito, lo saco. Todos sus ángulos tienen distinta medida. Acá lo tienen, distinta medida, alfa, beta y teta. En el triángulo isósceles ocurre lo siguiente. Los ángulos que están frente a los lados que son iguales serán iguales. Y por último, mira, por ejemplo, acá tienen el lado igual y el lado igual. Estos son los lados iguales. Frente a ellos se presenta este ángulo y este ángulo. Estos de acá serán iguales. Por último, el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, y esto sí, tienen que aprendérselo, cada uno de sus ángulos tiene una medida específica, que es la medida de 60 grados. Ahora, repasemos. En el escaleno, los tres lados no son distintos. La longitud de los tres lados son distintos. Y, por tanto, la medida de los ángulos también, de cada uno de sus ángulos. En el isósceles, dos de sus lados son de igual longitud. Y la medida de sus ángulos que están frente a esos lados serán de igual medida. En el equilátero, los tres lados son iguales y los tres ángulos también. Y cada uno de sus ángulos medirá 60 grados. Ahora, vamos a la clasificación número 2, que es según la medida de sus ángulos. Tenemos al acutángulo, tenemos a los rectángulos y por último al obtusángulo. A ver si entra, listo. Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Los triángulos acutángulos tienen la peculiaridad o característica de que sus ángulos, por ejemplo, si acá fuera alfa, beta y teta, sus ángulos son mayores que 0, pero menores que 90 grados. Así es, menores. 90 grados y 90 grados. ¿Lo ven? Estos de acá son menores que 90 grados. 90 grados normalmente en ángulos, en el tema de ángulos, se le llama un ángulo recto. En el triángulo rectángulo, viene de rectángulo. Por ejemplo, el ángulo recto tiene 90. El ángulo recto se presenta en este triángulo y es la característica de un triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos es 90. En este caso, este de aquí. Ahora, veamos el triángulo obtusángulo. Y este ángulo tiene la característica de que uno de sus ángulos, en este caso pongámosle θ, sería
mayor que 90 grados. ¿Se dan cuenta? Mayor que 90 grados, o sea, le gana a un ángulo recto. Es más abierto, más abierto. Más cerrado, pero hace un ángulo recto y más cerradito. Listo. Ahora pasemos por último con los teoremas. Bueno, chicos, y bueno, para finalizar este tema de triángulos en general, me gustaría presentarle los teoremas fundamentales. En este caso, a nivel primaria, solo veremos tres teoremas. Tenemos el primer teorema, que es la suma de los ángulos internos. En este caso, la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es 180. Luego tenemos el segundo teorema, es como iba diciendo, el segundo teorema, el teorema del ángulo externo. La medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no adyacentes al ángulo externo. Muy difícil, ¿verdad? Al menos supongo que es mucha palabra. Pero si lo analizas bien, va a tener más sentido. Lo vamos a analizar más adelante, no te preocupes. Y veamos el tercero, es la existencia de un triángulo. Un lado es mayor que la diferencia, pero menor que la suma de los otros dos lados. De los otros dos lados, eso es importante. No confundir, ¿ok? Ahora, vamos a verlo traducido en ecuaciones para que no tengamos ningún tipo de complicaciones. Veamos acá, tenemos nuestro triángulo, por aquí. Tenemos este triángulo. A simple vista parece que es un triángulo acutángulo y digamos que es escaleno, ¿ok? Clasificación de los triángulos, que ya vimos ahorita hace un momento. ¿Recuerdan? En la clasificación de los triángulos vimos escaleno y acutángulo. Listo. Tenemos todos estos datos. Estos de acá que son ángulos, ¿verdad? Pero están en el interior, correcto. Son ángulos internos. Y este de aquí sería un solo ángulo externo. Perfecto. Luego, tenemos acá los lados. La longitud de los lados. La longitud de este lado es A, este lado es B y de este lado es C. Listo. Ahora veamos cada uno de estos, el primero, el segundo y el tercero, traducidos en ecuaciones. Acá lo tenemos. La primera, la suma de los ángulos internos es este de acá. Los ángulos internos son estos, alfa, beta y teta. La suma de los ángulos internos, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180. 180. Alfa más beta más teta, 180. Muy bien. Ahora vamos al segundo. Listo. Este es el ángulo externo y dice la medida igual a la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes al ángulo externo. De los ángulos internos no adyacentes al ángulo. Quiere decir que no esté pegado a él. Adyacente quiere decir que no esté junto, pegado, pronto, próximo. O bueno, como lo quieras entender. La cosa es que no esté cerca. Ahora, ¿cuáles son los que no están cerca o adyacentes a él? Sería el beta y el alfa, que son internos. Ojo, internos. Listo. En este caso, la medida de este es la suma de estos dos. Veamos acá. La medida de este es la suma de estos dos. De alfa más beta. Listo. Ahora por último, el teorema de la existencia de un triángulo. Y finalizamos con todo esto. Ahora, aquí hay que solo tener en cuenta las longitudes del triángulo. Vean aquí, la longitud A, B y C. Por ejemplo, si tomamos el lado A, dice, un lado es mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Entonces, A sería mayor que la diferencia, que sería B menos C, pero menor que la suma, B más C. Luego con B es el mismo proceso. Si escoges B, te quedan los otros lados que son A y C. Entonces sería mayor que la diferencia, A menos C, y menor que la suma, A más C. En este caso acá tienes de los tres lados, para que no tengas ninguna duda. Ahora, dato adicional, que deben saber. Estos ángulos que ven acá, el teta y el lambda, deben tener en cuenta que suman 180. Eso es, bueno, llamémosle un teorema, pero más que nada es por la teoría de ángulos. Ven que este es un ángulo llano, todo esto forma un ángulo llano. Por lo tanto, estos dos deberían sumar 180. Eso no lo he escrito, pero espero que lo puedas recordar. La suma de estos dos es 180. Por favor, no lo olvides, es muy importante. Y bueno, chicos, esto sería todo el día de hoy. Hemos finalizado con la teoría de triángulos y estaré resolviendo algunos problemas en los próximos videos de algunos colegios y las tareas de algunos colegios. Y si tú también tienes tareas sobre estos temas, no dudes en mandármelo. Puedes escribírmelo acá en los comentarios. Y bueno, recuerda, lo hiciste muy bien. Y acá, si eres muy chiquito, muy bien también. Así que, de verdad, muchas gracias por estar el día de hoy conmigo, acompañándome. Fue un gusto haberles enseñado. Y espero aquí tener sus comentarios, si entendieron, no entendieron, algunas mejoras. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Bye.